Presentamos 24 horas Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias en este domingo de Pascua y de regreso de fin de semana largo. Estamos con nuestros equipos desplegados monitoreando las distintas vías de acceso a la capital. Ahí ven ustedes la ruta 5 Sur, la ruta 68, cuando según Carabineros hoy han regresado 160.000 vehículos. Recordemos que fueron 400.000 los que salieron de Santiago. Ya vamos a ir con eso, pero antes vamos a lo que ocurrirá mañana, este lunes en el Congreso, donde se vivirá una jornada clave en torno al Quinto Retiro. Mañana se votará tanto el proyecto universal presentado por los parlamentarios como el acotado enviado por el gobierno, y a esta hora aún hay sectores que no definen cómo será su votación en este tema de vital relevancia para las familias chilenas. Por la inestabilidad económica que hay ahora, creo que el tema del Quinto Retiro es una opción. Hay mucha gente que se encalilló y le serviría. Es necesario tener un quinto retiro, pero no estoy muy de acuerdo si es que va a ser como un impacto muy fuerte económicamente. Ha sido para muchos la solución para hacer frente a la crisis económica, los retiros de fondos de pensiones. Por eso gran parte de la ciudadanía permanece atenta a lo que pueda ocurrir este lunes, en la que será una jornada clave para el Quinto Retiro. Serán discutidos y votados ambos proyectos. En primer lugar, la reforma constitucional, que es moción de señores diputados y diputadas, y en segundo lugar, el proyecto de ley presentado desde el Ejecutivo. La diferencia entre ambos proyectos radica principalmente en quienes podrían verse beneficiados. El parlamentario tiene carácter universal. El presentado por el Ejecutivo es más acotado y apunta principalmente al pago de deudas alimenticias, adquisición de primera vivienda, deudas financieras, de salud, hipotecarias y de servicios básicos. Esos pagos de deudas que van a enfrentar la familia chilena y que está enfrentando, le va a permitir tener liquidez para resolver otros temas. Es muy importante que apoyemos el proyecto de retiro con enfoque de seguridad social que ha planteado el gobierno, para al mismo tiempo atender las necesidades de una ciudadanía que está endeudada, que busca sus pensiones de alimentos, que quiere acceder a una primera vivienda. El proyecto presentado por el gobierno no lo vamos a apoyar de ninguna manera. Es un muy mal proyecto, muy improvisado. No nos gusta este principio, instalar la idea de que el Estado te puede decir quiénes pueden usar su plata y quiénes no, y para qué la puedes usar y para qué no. Mayoritariamente, la bancada de la Democracia Cristiana va a votar a favor del Quinto Retiro presentado por los parlamentarios este día lunes, y mayoritariamente va a rechazar el proyecto de retiro acotado que ha presentado el gobierno. Hoy día nuestra bancada se encuentra en diversas posturas, como es mi caso, en que algunos aprobaremos ambas iniciativas, tanto la parlamentaria como la del gobierno, y en el caso de otros parlamentarios y parlamentarias, aprobarán solo una de las dos iniciativas. A pesar de que el proyecto del gobierno requiere solo 78 votos, a diferencia del parlamentario que necesita al menos 92, no se ve fácil que avance. Hasta la tarde de este domingo, el Partido Comunista, parte del oficialismo, se encontraba en conversaciones para tener una determinación formal en torno a ambas votaciones. Hemos tenido bastantes reuniones y las seguiremos teniendo en todo lo que sea necesario, porque para nosotros como gobierno es evidente que debe realizarse un quinto retiro que sea responsable con la realidad económica que vivimos. Estamos precisamente en esos diálogos y esperamos que mañana se exprese, ¿cierto?, una mayoría que permita que nuestro proyecto de ley salga adelante. Actualmente hay poco más de 4 millones de personas que no tienen fondos en sus cuentas individuales. De aprobarse el proyecto de gobierno, se estima cerca de 3 millones de personas podrían utilizar el dinero en pago de deudas financieras. 1 millón más podría destinarlo a cubrir servicios básicos y unas 70.000 familias podrían recibir ingresos por deudas alimenticias. Desde la derecha insisten en que el gobierno aclare el destino de los fondos a futuro y meten presión de cara a la votación de mañana. Le hemos exigido al gobierno que garantice que no se van a robar los ahorros de los chilenos. Si no hay un proyecto de reforma constitucional ingresado el lunes en ese sentido, es muy probable que el gobierno sufra una derrota en el Parlamento que posiblemente determinará el futuro de su gestión.
¿Logrará el gobierno alinear a su coalición y conseguir los votos necesarios para su proyecto? ¿Avanzará el quinto retiro universal? Respuestas que entregará este lunes el Congreso, cuando a partir de las 15 horas comience la votación por un nuevo retiro de fondos de pensiones. Y esta noche en Estado Nacional, después de 24 horas central, estará con nosotros en el programa el ministro que está a cargo de las negociaciones, el ministro Giorgio Jackson. Vamos a otro tema. Con disparos al aire, un carabinero en retiro evitó una encerrona en Santiago. Horas más tarde, un oficial de la PDI disparó a asaltantes que intentaron robar su auto en la Florida. Hechos donde funcionarios policiales utilizaron sus armas para repeler delitos y que se suman a otros ocurridos en Ñuñoa y La Cisterna. ¿Qué dice la ley sobre su uso y quiénes pueden portar estas armas? Mira. Yo vi un tironeo, una cartera, vi corriendo, se subieron al auto y el auto salió a gran velocidad por el costado mío. Afortunadamente venía un carabinero y pudo detener la situación y tirar otro disparo, digamos, al suelo y el tipo arrancó. Y ese carabinero era José Sepúlveda, policía por 33 años, hoy en retiro. Salió a comprar remedios, pero jamás pensó que terminaría frustrando una encerrona. Disparé al neumático trasero y el tipo siguió hacia allá. Tomé la decisión de no efectuarle disparo a las personas que estaban. Vio que un grupo de asaltantes le robaban el auto a una mujer. En solo segundos decidió actuar. Disparos al aire con su arma particular e inscrita que terminaron por intimidar a los delincuentes. Todos huyeron. Son fracciones de segundo que ocurren estas cosas, porque uno tiene que tomar la decisión si tomar o no, la iniciativa de cuidar a la persona. Yo estoy en retiro, pero uno sigue siendo carabinero igual. Con solo horas de diferencia, un oficial de la Policía de Investigaciones reaccionó de similar forma. Al menos 8 asaltantes intentaron robar su auto en una encerrona en la Florida, pero lo frustró disparando. El detective, al ver en peligro su integridad física, extrajo su arma de servicio y repelió el ataque, hiriendo a 3 sujetos. 2 de 16 años y otro de tan solo 12. El resto de la banda logró escapar y el oficial evitar la pérdida de su auto. Así fue como un detective de la Policía de Investigaciones frustró un violento asalto en contra de un joven que había ido a comer a un local de Ñuñoa. Pasé simplemente acá a comer un completo y al volver a mi vehículo 4 personas se subieron arriba y me intentaron robar la camioneta, estilo portonazo. El detective disparó al aire para amedrentar a la banda. Uno pensó que podía escapar, pero fue capturado por el policía. Para suerte de las víctimas o mala para los delincuentes, en estos casos hubo policías cerca al momento de ser atacados. El policía, pongámonos en ese caso, si está en riesgo la vida propia o la de un tercero, a quien el policía está llamado a proteger en su integridad, digamos, el policía tiene derecho a hacer uso de su arma. Cada policía tiene sus protocolos a la hora de usar un arma, solo aplicarse cuando sea estrictamente necesario, que supongan la existencia de un peligro inminente de muerte o lesiones graves. Según la ley, solo policías, funcionarios de las Fuerzas Armadas, Gendarmería o Dirección General de Aeronáutica Civil pueden portar armas en servicio o retiro debidamente inscritas. También civiles autorizados por la Dirección General de Movilización Nacional en casos excepcionales. Esperamos nosotros que siempre cuando deban de echar mano a un arma de fuego, tengan a la vista y recuerden lo que significan las reglas de uso de la fuerza y las hipótesis en las que ellos, como funcionarios policiales, han sido entrenados y tienen un actuar adecuado a la norma para entonces desplegar ese poder de fuego contra cualquier persona. También este fin de semana, 2 carabineros ayudaron a un conductor de aplicación víctima de robo en La Cisterna. Pidió ayuda a vecinos, entre ellos estos policías de Franco, que salieron en su defensa. Uno de estos sujetos extrae dentro de sus vestimentas un cuchillo, un arma blanca tipo cocinero, intentando apuñalarlo. Fue en ese instante en donde el funcionario extrae dentro de sus vestimentas su armamento particular, el cual está debidamente inscrito, ¿cierto?, haciendo uso de este. ¿Cuál es la sensación que queda detrás de todo esto? Que la lógica con la cual opera un funcionario policial es indiferente de las reglas de legalidad, racionalidad, proporcionalidad, gradualidad y responsabilidad en el uso de la fuerza, sino que es el disparar primero y el preguntar después.
Pero, ¿qué explicaría en parte que policías en ejercicio o retiro hayan actuado en defensa propia de víctimas? Yo creo que todo el mundo tiende a defender, digamos, el hecho de que de una vez por todas se ataque, se combata con la mayor fuerza posible a quienes están cometiendo un delito. Pero sin embargo, ese sentir ciudadano no puede escapar de lo que dicen las normas legales, digamos. Un derecho a la legítima defensa solo en la medida que esté en peligro la vida. Policías que usaron sus armas y el poder que les confiere la ley para evitar delitos. Por otro lado, la suerte de las víctimas de encontrarse con un policía en el camino. Estamos viendo 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. Cerca de 400.000 autos salieron de la capital por el fin de semana largo. Si durante la salida hubo largos tacos en las distintas rutas, el regreso ha sido más fluido. Sin embargo, igualmente se registra tránsito lento y alta congestión vehicular en las distintas rutas de acceso a la capital. Vamos a la ruta 68. Sofía Carrizo nos cuenta cómo ha sido el tránsito allá, el regreso desde la quinta región a Santiago. Sofía, buenas noches. Hola Connie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, así es, me encuentro en la ruta 68 altura del peaje Lo Prado y este es el panorama a esta hora desde las alturas de este tramo que une Valparaíso con Santiago, un trayecto que sabemos que no dura más de 2 horas. En las imágenes, evidentemente, el retorno masivo por Semana Santa hacia Santiago y que mencionaban duramente las autoridades. ¿Qué podemos ver? Un flujo vehicular constante, tránsito completamente lento en comparación, eso sí, a un día normal y a la velocidad permitida en esta carretera. Hay que destacar que a veces y a ratos autos completamente detenidos, pero eso sí, dura una fracción de segundos y de ahí nuevamente retoman su recorrido, pero de forma muy lenta. Hay que señalar también que han habido conductores que han intentado de alguna u otra forma evitar esta congestión vehicular y quieren avanzar de forma más rápida y han tomado la caletera, pero eso sí, medida, opción que ellos toman, pero que dura solamente una fracción de tiempo porque sí o sí, un poco más adelante tienen que retomar esta ruta. Recordemos que durante esta mañana Carabineros enfatizó que los días previos que sí o sí iba a haber, un retorno masivo hacia la región metropolitana por las distintas rutas y por lo mismo nosotros, nuestro departamento de prensa, detalló en un informe completo respecto a este masivo retorno vehicular por Semana Santa hacia la región metropolitana. Los invito a revisarlo. Solo bocinazos era lo que se escuchó temprano en el peaje Río Claro, en la región del Maule. A esa hora poco y nada se podía hacer. Los trabajadores de esa misma carretera hacían todo lo posible para que la espera de los miles de automovilistas que transitaban por la Ruta 5 Sur no fuera extensa. Conductores que prefirieron madrugar en su último día de descanso y evitar toparse con algún taco. ¿A sacrificarse el domingo más temprano? Sí, no, prefiero esto que la tarde. La tarde no quiero estar aquí. Sí, está más rápido, mucho más rápido, vale, mucho más rápido. ¿Pedí todo el día o no? Sí, pero deberían abrir los peajes para más tarde, para que no se haga taco. Por eso hay que salir más temprano, pero igual para el resto no está malo. Domingo por la mañana en la Ruta 5 Sur, que algunos se encontraron más expedita, sin embargo, otros no. La media embarrada, pues estamos ya hace 40 minutos. Por favor. ¿Desde 40 minutos de dónde? Desde el otro lado, pues de Talca. A Santiago, compañero. Harta paciencia nomás. La tenemos que tener siempre. Paciencia, eso fue lo que la gran mayoría tuvo que tener en esta jornada de intensa actividad en las carreteras. Los nudos más grandes se produjeron en los distintos accesos a Santiago. Las proyecciones de las autoridades previa a Semana Santa se cumplieron. Desde la región metropolitana han salido aproximadamente hasta el momento casi 400.000 vehículos y por lo cual dentro de las próximas horas se espera un regreso masivo que debería alcanzar a aproximadamente 160.000 vehículos. Va a haber congestión hoy, sí o sí va a haber congestión en el ingreso a Santiago. Masivo regreso de automóviles a la capital que empezó a primera hora de esta mañana. De acuerdo con las autoridades, incluso fue mayor a lo pronosticado.
El incentivo hoy día en la mañana de peaje a 1.000 pesos también generó un adelanto de muchas familias de su retorno el día de hoy en la mañana. Un 6% más de lo proyectado, es decir, 13.000 vehículos adelantaron su viaje. Peaje a 1.000 pesos y la habilitación de 3 pistas en algunas carreteras de acceso a la capital fueron algunas de las medidas que implementó el gobierno para evitar atochamientos. Los expertos llaman a reforzar aún más este tipo de incentivos. Simplemente a profundizar estos temas de gestión de tráfico, premiando aún más. Por ejemplo, yo podría pensar en liberar los peajes en ciertos horarios de las mañanas. Si tú viajas hasta antes de las 10 de la mañana, de las 11 de la mañana, yo tengo un peaje liberado, y pensar también en extender estos horarios de punta. El gobierno ya está analizando nuevas medidas para hacer frente a las congestiones vehiculares que se dan principalmente en feriados largos. Esto luego del explosivo aumento en el número de vehículos en circulación, lo que en corto plazo hace inevitable la existencia de atochamientos en días de alto flujo. Que seguiremos implementando los peajes automatizados a lo largo del país. A fin de año tendremos ya hasta Chillán, hacia el sur, y nuevos peajes hacia el norte con sistemas automatizados de manera de reducir las congestiones. Mientras la gran mayoría de quienes se desplazaron por diversas rutas durante este fin de semana largo ya han regresado a sus hogares, el gobierno comprometió implementar en el futuro más medidas de mitigación, estudios y análisis en los que el Ministerio de Obras Públicas invitó a participar a concesionarias de carreteras, carabineros y a la Subsecretaría del Interior. Tránsito lento entonces y alta congestión en la Ruta 68. Vamos ahora a la Ruta 5 Sur, donde también se ha presenciado un alto flujo vehicular tras el primer fin de semana largo del año. Rodrigo Siderakis nos cuenta. Rodrigo, buenas noches. Hola Connie, buenas noches. Así es, un tránsito que ha ido declinando. Entre las 6 y las 9 de la noche hubo bastante tránsito acá en la Ruta 5 Sur. Estamos en el kilómetro 85 y la verdad es que el tránsito, la velocidad debe ser de unos 70 kilómetros por hora aproximadamente. También se reiteran esos problemas que los vehículos en algunos casos, cuando se genera el taco, empiezan a salir por las caleteras y se puede generar algún tipo de accidente. Este es el tramo donde se termina el 3x1, es decir, 3 vías hacia la región metropolitana, y se torna con normalidad el tránsito hacia Santiago, donde el flujo es mucho más lento. Ha ido bajando desde el momento que llegamos aquí hace una hora y media, pero la verdad es que van a tener que tener mucha paciencia los conductores, porque este tránsito más lento o esta leve congestión en algunos tramos es desde el sector de Pelequén hasta Codegua, es decir, un tramo de aproximadamente 30-35 kilómetros en la región de O'Higgins, donde coincide con este 3x1, donde el tránsito está bastante más lento aquí en la Ruta 5 Sur, pero el flujo es constante, no se han generado mayores inconvenientes ni tampoco accidentes, así que vamos a permanecer aquí para contarles qué ocurre en la Ruta 5 Sur, donde los, obviamente, conductores se van a tener que armar de paciencia, porque desde aquí le quedan casi 90 kilómetros para llegar a la región metropolitana. Paciencia entonces a quienes estén en esa ruta 5 Sur, regresando, ¿cierto? A la altura de Rancagua, ahí Pelequén, ¿cierto? Y después Codegua, paciencia para llegar a Santiago. Y con la imagen de las carreteras, muchas gracias Rodrigo Siderakis por el informe, con la imagen de lo que ocurre en nuestras carreteras a esta hora, nos vamos a la pausa aquí en 24 Horas Central, ya estamos de vuelta con más. Ya volvimos con 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. Durante la jornada de este sábado, un trágico hecho se vivió en la comuna de Maipú. Un hombre de 66 años murió tras ser atacado por su propio perro. Un hecho que dejó consternado a sus vecinos y familiares. Para mí igual es duro, porque yo fui la que presencié el testigo. Yo fui la que presencié el ataque. Yo vi cuando mi papá murió. Stephanie vio cómo el perro que criaron por años mató a su padre en un abrir y cerrar de ojos. Una noticia que los tiene consternados como familia y que aún les cuesta creer. No hemos dormido nada, no. Lo que pasó con mi papá para mí es fuerte, pues empecé a verlo así como lo vi yo ayer. Mi papá iba a ver el partido de la U y ahí pasó. Era un perrito amable, nunca fue agresivo con la gente.
con mi vecino jamás los mordió. Entonces a nosotros igual como les digo, nos extrañó la reacción que tuvo ayer. Un ataque inesperado que acabó con la vida de Héctor Jara Hernández, de 66 años de edad, tras recibir una mordida en el cuello de su mascota, un perro de raza Akita, tal como el que puede ver en las imágenes. Todo esto en el patio de su propio hogar en la comuna de Maipú. Lamentable, ¿por qué quiere que le diga? Lamentable, porque uno canta con perros, imagínense uno. Yo tengo confianza en los perros, porque yo los crío como niños, como le digo. Como un niño. Muy lamentable, no pensaba que eran cerca de la casa tampoco. La verdad es que da pena por el hecho también, tanto del animal y de la persona, ser humano. Muchas veces estamos criando animales y realmente uno tiene que saber muy bien cómo tiene que criar a la mascota que tiene al lado. Y es que, claro, la crianza es un punto importante a la hora de evitar este tipo de situaciones, más aún cuando los perros para muchos se han convertido en un integrante más de la familia. Para todos los perros, yo creo, hay que informarse mucho cómo socializarlos, cómo educarlos a través del refuerzo positivo, por ejemplo, en vez del castigo o el miedo, porque eso puede desencadenar en un futuro una reacción agresiva. Actualmente existen 9 razas potencialmente peligrosas, según la Ley de Tenencia Responsable, más conocida como Ley Cholito. Algunas de ellas son los Pitbull, Doberman y Rottweiler. Cuando tenemos razas que son potencialmente peligrosas, lo recomendable es siempre realizar una castración, una esterilización a temprana edad para poder disminuir estas conductas agresivas que están guiadas básicamente por hormonas. Sin embargo, el Akita no entra dentro de estas razas que están catalogadas como potencialmente peligrosas. ¿Pero qué tan peligrosa puede llegar a ser esta raza? La potencialidad de hacer daño es muy alta, tiene que ver con el tamaño, ¿cierto? Con la capacidad de mordedura. Los Akitas son un perro grande, ¿cierto? Con una mandíbula poderosa, pueden pesar hasta 50 kilos. Por ahora la investigación sigue a cargo de la PDI, médicos veterinarios y etólogos que puedan evaluar el comportamiento de este perro. Un desenlace fatal, realmente impensado, que esta vez tocó la puerta de esta familia que perdió a su padre en manos de su propia mascota. Colo-Colo es líder en el campeonato chileno, cumpliéndose la 10ª jornada. Así que de esta manera, junto a Fernando Agustín Tapia, vamos a revisar momentos de lo que ha sido este fin de semana, fundamentalmente en el fútbol chileno e internacional. Gusto saludarte, Fernando Agustín. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Colo-Colo Unión arriba en la tabla. Absolutamente, y con las universidades en crisis. La Universidad de Chile que no puede ganar, la Católica que en 10 partidos suma 6 derrotas desde el año 88, que no pasaba algo así, ¿eh? Pero vamos a partir con Colo-Colo, por cierto, en el cierre de esta jornada el día domingo, una victoria trabajada, dura, frente a Cobresal por 2-1 en el mundo. Diferencia de goles. Ahí está Gustavo Huerta, el técnico de Cobresal, y Quinteros, el técnico de Colo-Colo. Saltamos al sur del país. Escuchamos reacciones. Fue muy duro, muy complicado. Tuvimos que hacer un esfuerzo enorme, la verdad que un esfuerzo enorme, y sobre todo esos 15 minutos que nos quedamos con un hombre menos. Tuvimos que redoblar el esfuerzo porque el rival jugó bien, no se metió atrás, vino a buscar un resultado y nos exigió al 100%. Entonces terminamos el partido muy justos físicamente. No nos olvidemos que hace 4 días atrás jugamos por Copa. En el Talcahuano y perdió frente a Huachipato 1-0 esta Católica que no levanta la cabeza, donde el técnico sigue cuestionado, Cristian Paulucci. De verdad que son momentos duros, durísimos para el actual campeón del fútbol chileno. Marcelino Núñez no le apuntaba a la puerta, después viene Tapia casi desde el punto penal. Católica se creó algunas oportunidades dominando el partido en el inicio. Huachipato quizás no respondiendo al clásico, es que la pelota no iba en dirección al arco, pero le adjudicamos el gol a Gonzalo Montes. Católica llega muy herida, en la UTI llega
con la Católica, porque la crítica de verdad prácticamente se hace insostenible para el entrenador Cruzado. Seguimos revisando la fecha, Pedro, con un equipo que está haciendo una muy buena campaña como es Curicó Unido, que jugando en casa en el Estadio La Granja, allá en Curicó, derrotó a Antofagasta, que por contrapartida, bueno, está colista del campeonato. Curicó, este es el 1-0. Curicó es uno de los sorprendentes equipos de provincia, junto a O'Higgins, Ñublense, Cobresal. Hay un lote de equipos provincianos que siempre están de mitad de tabla hacia abajo, que en estos momentos están de mitad de tabla hacia arriba. Rodrigo Holgado era el que anotaba el primero para Curicó en este partido frente a Antofagasta. Derrotando a Diego Sánchez. Vendría el segundo, centro de Leiva, y aparece Matías Cajáez, el defensa de Curicó, que tiene uno de los mejores ataques del campeonato y también una de las mejores defensas. Como dicen algunos entrenadores, Pedro, los partidos se defienden en el área. Y ahí está siendo muy, pero muy consistente el equipo curicano, que se pone en la parte alta del campeonato. Pudo haber sido, evidentemente, un resultado más holgado, a propósito del apellido de uno de los goleadores de Curicó, porque Diego Coelho, en este lindo remate, estuvo cerca del 3-0 en el palo. Fiesta entonces total en la región del Maule con la muy buena campaña de Curicó. Inesperada, diría yo. Curicó 2, Antofagasta 0 en este pleito provincial. Lo estabas pidiendo, Pedro. Queremos revisar cómo está la tabla de posiciones. Todavía faltan un par de partidos. Ahí está el técnico de Antofagasta, también complicado, cuestionado en el norte por la campaña. La alegría de la gente de Curicó. Pero revisemos cómo está hasta ahora la tabla de posiciones. Se está desarrollando la 10ª fecha del campeonato. Colo-Colo y la Unión Española están arriba con 20 puntos. La diferencia de gol sitúa al cuadro colocolino arriba. Y después viene ese grupo del que hablábamos. Curicó, Ñublense, Cobresal, Huachipato y podríamos decir O'Higgins y Everton en los primeros 8 lugares. Es decir, la mitad de la tabla de la parte de arriba está con nutrida presencia de equipos provincianos. Halagüeño para el campeonato. Miren, Católica tiene 12 puntos, está noveno, hoy a 8 de distancia de Colo-Colo. A priori, antes de iniciar el campeonato, iba a ser protagonista, le iba a disputar el campeonato a Colo-Colo. Está a 8 y si pierde el próximo domingo quedaría a 11, Pedro. Increíble. Y aquí está la tabla de los comprometidos. Del 10º lugar, donde está Palestino para abajo, aparece la U. Audax Italiano, de gran campaña en la anterior competencia. Llegó incluso a jugar primera fase de Libertadores. Coquimbo, La Serena, Antofagasta colista absoluto. El derrotado en Curicó en el día de hoy. Eso es lo que está pasando con una 10ª jornada aún en desarrollo porque tiene actividad mañana lunes. Así es. Este lunes se va a cerrar la 10ª fecha con 2 partidos del campeonato. Revisamos de inmediato lo que dice la programación. A las 18 horas en el Nelson Oyarzún, Ñublense ante Everton. Qué buenos partidos los dos. Calera con O'Higgins, me encanta. A las 8:30 juega curiosamente en Sausalito el equipo Calera. Bueno, nos metemos, Pedro, por el momento también de que está pasando la Universidad de Chile. Eso es lo que... No levanta cabeza. 2 cosas. Fernando Felicevich, el manager más importante que ha tenido el fútbol chileno en los últimos años, cuestionado por muchos por el rumor de que es dueño de la U, ha reiterado que él no tiene nada que ver en la propiedad de Azul Azul. Así es. ¿Ah? Eso dice él, digamos. Es que te digo una cosa, yo creo que es verdad, porque yo creo que si estuviera Felicevich, más allá de cuestionar lo bueno o lo malo, por lo menos es tan inteligente que yo creo que la U andaría mejor. Bueno. Es verdad, te lo digo, porque es que lo que pasa... es un desastre como anda la U y con el técnico que no le logra encontrar la vuelta al equipo. Absolutamente. Santiago Escobar, el entrenador colombiano, cuestionadísimo. Lo que ha trascendido en las últimas horas es que efectivamente la dirigencia de Azul Azul había tomado la determinación de apartar al técnico Escobar. Lo que pasa es que, primero, hay un problema económico, la indemnización, $500.000 que habría que pagarle. Y lo segundo, no tiene técnico para colocar en esa función. Es lo mismo que le pasa a Católica. Así es. Yo creo que va a aguantar a Paulucci o Paulucci. Al Paulucci dice él que se... Al argentino, al italiano da lo mismo. Sí, yo creo que lo correcto es Paulucci, apellido argentinizado. También tiene ese problema. No tiene entrenador de reemplazo. Así es. Y a esta altura no es fácil encontrar. Revisemos lo que ha pasado en las últimas horas con esta crisis de la Universidad de Chile.
11 puntos de premio. O sea, estamos en zona de descenso. La U sigue sin encontrar el rumbo y ya son 3 los partidos donde no celebran victorias. Un equipo que no arranca y no convence y donde el principal apuntado es el técnico Santiago Escobar. El hombre no va a renunciar, el hombre no va a renunciar. Entiendo las críticas, entiendo todo lo que se menciona, pero después también me ilusiono en seguir con todos estos muchachos. Resistido por la hinchada, se especuló su salida tras el duelo con Coquimbo y su permanencia prácticamente es insostenible. De hecho, el sitio Bola VIP señaló que la gerencia contactó a Eduardo Berizzo, pero que ante la negativa del Toto y el rechazo dirigencial a los interinatos, se decidió mantener al colombiano. A eso se suma la indemnización de casi $500 millones que debería pagar la U si quiere rescindir al técnico, que tiene un año de contrato. Tengo ánimos, tengo fuerza, entonces siempre estamos dependiendo del pensamiento del dirigente y esperemos a ver ellos qué están pensando, lógicamente. Martín Lazarte y Vitamina Sánchez son otros nombres que suenan fuerte en un club donde todo es compulso. Los fanáticos critican a la dirigencia, pero también el supuesto vínculo de Fernando Felicevich con Azul Azul. Tras las pancartas aparecidas en Santa Laura, la respuesta de FF fue a través de redes sociales. No tuve, no tengo y jamás voy a tener participación en la propiedad de Azul Azul. Ya voy a descubrir quién les está pagando para mentir. Muy debajo de las expectativas, los números de la U lo dejan en la parte baja de la tabla y este nuevo enredo futbolístico solo confirma la incertidumbre de un club que navega desde hace varios años entre la decepción y los malos resultados. Ante el Quizás este era el partido del fútbol internacional más atractivo para nosotros. Se jugó Parc des Princes, taja el triunfo para el Paris Saint-Germain frente al Olympique de Marsella, que sigue luchando por el subcampeonato en el fútbol francés. Ese le tiene más a la mano. Este es otro partidazo de la jornada en España. El Sevilla... En los últimos partidos, remontar. Las remontadas del Real Madrid además tienen nombre y apellido. El Barcelona, el segundo, tiene 60, aunque 2 partidos menos. Saltamos al Master 1000 de Monte Carlo, con una jornada espléndida y con el griego tercer favorito, Stefanos Tsitsipas, ganándole a la gran sorpresa del campeonato, al tipo que eliminó a Djokovic. Nada menos. Un español que no tiene apellido español, Alejandro Davidovich. Ganó 6-3, 7-6 en un partidón. Tsitsipas se está transformando en una de las figuras de este año, además que repite triunfo en Monte Carlo, donde alguna vez ganó el gigante Marcelo Ríos. Así es, bueno, Tsitsipas se convierte en el primer jugador desde Rafael Nadal en 2018, desde el 2018, en conseguir 2 títulos seguidos en este torneo, el torneo monegasco. 27 en el ranking del ATP, queda Tsitsipas después de esta victoria. Absolutamente. Sigamos revisando información deportiva con una situación curiosa que ha ocurrido en la NBA, en el partido entre Memphis y Minnesota. Una mujer se encadenó a uno de los aros para que el partido no se siguiera jugando. Esto ocurrió en el segundo cuarto. La joven de 19 años realizó esta protesta en contra de los dueños de los Timberwolves, que tienen granjas industriales y que estarían atentando contra el medio ambiente, según ha indicado la prensa estadounidense. Los guardias de seguridad, que son muchos en estos espectáculos deportivos de los Estados Unidos, la desencadenaron y se la llevaron detenida a la chica que protestó contra los dueños del equipo visitante, los Timberwolves de Minnesota. La NBA está en este momento ya jugando los playoffs, es decir, el final de otra apasionante temporada en el mejor baloncesto del mundo, que por supuesto no está exento de estos hechos que son realmente interesantes y valía la pena reseñar esto, ¿no es cierto, Fernando Agustín? Ha sido un gusto. Hasta acá el bloque deportivo, con una semana que comienza con las universidades en crisis y un Colo-Colo junto con la Unión arriba en la tabla de posiciones. Constanza sigue con las noticias. Gracias. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a Pedro Carcuro esta noche. Y vamos a concentrarnos en lo que ocurre en Ucrania. Los ojos del mundo están nuevamente puestos en la ciudad de Mariupol, donde los combatientes ucranianos resisten a pesar de las amenazas de las tropas rusas. Las imágenes son claras, decenas de civiles muertos en las calles de la golpeada ciudad. Los detalles en la siguiente nota.
Al principio mucha gente se iba. Ya habíamos estado aquí cerca de la frontera durante un mes. No podía decidir irme sin mi esposo. La historia se repite miles de veces. Según cifras de la ONU, ya son más de 5 millones los ucranianos que han salido del país escapando de los bombardeos rusos, dejando todas sus vidas atrás. Ataques que han cobrado la vida de miles de personas, una cifra que no para de crecer tras los nuevos ataques en las ciudades ucranianas. Estas impactantes imágenes dan cuenta de la crítica situación que viven los residentes de Mariupol. Son más de 100.000 las personas que todavía no pueden escapar, mientras que la estimación de las autoridades locales habla de más de 20.000 víctimas fatales, es decir, 1 de cada 22 habitantes que tenía la ciudad. Su madre fue a buscar pañales para su suegra y desapareció. No sabemos dónde está. La niña resultó herida cuando estaba entrando a nuestra casa y un bombardeo la alcanzó. Por segunda vez desde que comenzó la invasión, Rusia dio un ultimátum a quienes resisten en Mariupol. Entreguen sus armas o serán eliminados. Pero los combatientes desafiaron nuevamente esta amenaza, la que pone en duda las conversaciones entre ambos países. Creo que los rusos están cometiendo un gran error. La destrucción de todos nuestros muchachos en Mariupol, lo que están haciendo ahora puede poner fin a cualquier formato de negociación. Creo que es un gran error decir que ellos quieren realmente terminar la guerra. Otro de los frentes donde Rusia ha intensificado sus ataques es la ciudad de Kharkov. Solamente este domingo al menos 5 personas murieron y decenas resultaron heridas en el más reciente ataque. Frente a la recargada ofensiva rusa, la posibilidad de ataques con armas nucleares preocupa una vez más a la comunidad internacional. El mismo Papa Francisco hizo un llamado contra una potencial escalada nuclear. Que los líderes de las naciones escuchen la súplica de la gente por la paz. ¿Acabaremos con la raza humana o la humanidad renunciará a la guerra? Ya son más de 50 días desde que Rusia invadió Ucrania, una guerra que, según todas las señales, parece no tener un final cercano. Y aquí en nuestro país, la ministra de Defensa, Maya Fernández, se mostró partidaria de cerrar la cárcel especial de Punta Peuco. En entrevista con el diario El Mercurio, la secretaria de Estado indicó que en su opinión no tienen que existir penales para unos y penales para otros, agregando que los exmiembros de las Fuerzas Armadas condenados por violaciones a los derechos humanos deben pagar por sus delitos. La ministra mencionó también que no está a favor de los beneficios por causas humanitarias. La cárcel especial de Punta Peuco fue construida en 1995 durante el gobierno del presidente Eduardo Frei, con el objetivo de mantener aislados a militares en retiro y ex agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La ministra de Defensa recordó que el eventual cierre del penal ubicado en la comuna de Tiltil no le corresponde a su cartera, sino que es competencia del Ministerio de Justicia. Y cambiamos totalmente de tema. Este domingo, miles de niños en todo el país celebraron la Pascua de Resurrección. Madrugaron para ver si el conejito les dejó huevitos de chocolate en sus casas, pero también salieron a las plazas a buscarlos. ¿Cómo se vivió este día? Lo vemos en la nota de Verónica Moscoso. Hola, hoy es Pascua y vamos a buscar los huevitos. Cerquita, cerquita, cerquita. Muy lejos, muy lejos. Cerquita, cerquita, cerquita. Muy lejos, muy lejos. Apareció el conejito y me dejó muchos huevos y me dejó el huevo más grande. Niños de todas las edades ya no daban más de emoción y es que esta es una fiesta casi tan esperada como la de la Navidad. Me dejó unos huevitos que son de colores. Escucho como un sonido en la ventana. Una vez en Pascua escuché la puerta. Algunos escucharon la puerta, otros la ventana, pero ninguno de estos niños pudo ver al conejo de Pascua. Solo tuvieron la emoción de salir a buscar muchos huevitos en distintos rincones de su casa. En las plantas de mi mamá, el sillón. ¿Pero lo viste? ¿Lo escuchaste? Oye.
A los más pequeñitos hubo que darle algunas pistas. ¿Dónde hay? Frío, frío. ¿En las plantas? ¿Quién más? Me entregaron muchos huevitos para mí y para mi hermanita chiquita. ¿Dónde estaban escondidos? En muchos lugares. Otros tuvieron la suerte de recibir un mapa para poder encontrar todo lo que le dejó el conejito. ¡Ya! ¿Encontraste el segundo huevito? Mira, he encontrado dos huevos y un conejito. Los vecinos de Providencia agradecieron esta fiesta que organizó la municipalidad, una actividad que retornó tras 2 años de pandemia. ¿Cómo lo has pasado hoy día la fiesta del conejito? Ven. Lo encontré maravilloso, de verdad es como demasiadas gracias. Después de tanto tiempo los chicos encerrados necesitan mucho estas instancias. Súper, recogieron huevitos, pintacaritas y otras actividades. ¿Los comiste? Todos no. Y eso es lo que recomiendan los nutricionistas. Los niños no deben comerse los huevos en un solo día. Que vamos a comer de este tipo de alimentos que sean luego de una comida principal, ya sea el almuerzo, la cena o un snack que incluya otro tipo de alimentos como lácteos, cereales, frutas y verduras. Y los niños no fueron los únicos que disfrutaron de esta Pascua de Resurrección. Los 2.500 animales del Buinzó también salieron a buscar los huevitos que dejó el conejito. Los de ellos no eran de chocolate, los de los lemures eran rellenos de maní, los de los leones de carne y así un premio para cada uno de ellos, una dieta distinta a la de todos los días. Comieron los huevitos y el león agarraba los sacos. Los niños tampoco comen chocolate todos los días, entonces lo que estamos haciendo es dándoles una dieta hoy día especial por esta Pascua de Resurrección. Encontramos hartos huevitos. Cuéntame, ¿dónde te escondieron los huevitos? Habían más en algunas plantas. Un dulce domingo de Pascua de Resurrección con actividades al aire libre, en familia, un día lleno de gozo en el que el mundo católico recuerda que Jesús resucitó. Crónicas del domingo. El costo de la vida sube otra vez y la presión aumenta entre los jefes y jefas de hogar que intentan hacer rendir sus sueldos. Marzo registró el IPC más alto en los últimos 28 años. En medio de esta situación, Chile Deudas advierte que la inflación y las continuas alzas que han llevado a que un 45% de los chilenos se endeude para poder pagar productos tan vitales e ineludibles como son los alimentos. ¿Cómo se las están arreglando los hogares para llevar un plato de comida a la mesa? El periodista Jordan Jopia nos cuenta en esta crónica del domingo. La inflación golpea el bolsillo y repercute en algo tan vital como la alimentación. Ahora voy a la feria, 2 duraznos, 2 cosas de cada uno, ¿no? Compra al detalle, ya no compra por kilo. Detalle porque no alcanza. Es una presión constante, siempre está la guata apretada. Este panorama de incertidumbre hace que no tengamos perspectivas de que los precios vayan a contenerse en un corto plazo. Que tenemos un sueldo que no nos alcanza para vivir. Según datos de Chile Deudas, un 45% de los endeudados recurre al crédito para pagar gastos como vestuario, medicamentos e incluso la comida. La gente ya no tiene como capacidad incluso ni siquiera de poder analizar si es que le conviene o no endeudarse, porque si no se endeuda, no come. El problema está que lo que vamos a pagar este desastre somos los que trabajan a media, los que no tienen trabajo, la parte más humilde. Estamos en la comuna de Santiago, hemos llegado hasta la casa de Sonia y Elliot, 2 personas mayores que nos van a contar cómo lo hacen para llegar a fin de mes, producto de este alza en el precio de los alimentos. Hola, Sonia. Buenas tardes, pase. ¿Cómo estás? ¿Permiso? Bien. ¿Ayer andaba en la feria usted? Sí, fui a la feria ayer. Pase. ¿Permiso? Sí. Sonia tiene 73 años, su marido Elliot 74, ambos son pensionados. Juntos generan en promedio cerca de 400.000 pesos con los que sostienen este hogar. Ayer no traje papa, no traje zapallo, no traje choclo. El tomate estaba a 1.000 pesos el kilo. Compré limones. ¿Tan caro el limón? ¿Cómo está el limón? A 1.500.
Los 10.000 pesos con los que Sonia va a la feria ya no cunden como antes. Marzo de 2022 registró el IPC más alto en los últimos 28 años en Chile, subiendo hasta un 1,9%. Del total de esa alza, el 37% se debe solo a alimentos, una realidad que golpea directamente en la economía del hogar de miles de chilenos. 3.740. La sal me salió 400. Los porotos me salieron 3.000, como 3.500. El aceite me salió 1.990. Y esta me salió 4.400. En estos 5 productos, usted gastó 14.000 pesos. Sí, caro. Porque antes con esa misma plata traía más cosas. Una frase que escucharemos en más de una oportunidad a lo largo de este reportaje es que el dinero ya no alcanza y los chilenos se las arreglan como pueden. ¿Cuántas porciones hizo hoy día, por ejemplo? 2, 4, 5, 6. Yo vendo a 3.000 con ensalada de tomate, una fruta. Por ejemplo, eso tiene un costo entero, más o menos de 15.000 pesos, todo eso. Ya. 15 y 16.000 pesos, no conté la... Y nosotros si logramos vender 5, sacamos los 15.000 pesos. Y eso le ayuda a solventar los gastos de la inversión que hizo usted en el fondo acá, ¿no? Esa es la idea, sacar la plata que gastamos. De vez en cuando cocinan un par de raciones extras que le permiten almorzar y recuperar parte del gasto que se les va en alimentación. No es la única fórmula que han encontrado. Los ingresos que genera el radiotaxi que Elliot arrienda para conducir también se destinan a comida. Con eso pago el supermercado. Ah, con eso paga el supermercado. Claro, entonces el supermercado más o menos pago 100.000 pesos y los otros 50 lo dejo para el gasto personal. Usted me decía que iba al supermercado con una tarjeta, tiene una tarjeta de crédito para el supermercado. Sí, claro. Estoy pagando 70, 80, 90.000 pesos y me va quedando un saldo. Según un estudio de Chile Deudas, un 55% de los chilenos afirma que no puede vivir sin deudas, un escenario que ahora se expande a los gastos en alimentación, donde un 45% de los encuestados recurre a las tarjetas de crédito también para pagar algo tan básico como la comida. Hay gente que saca avances en efectivo o hace giros desde su tarjeta de crédito para poder ir a comprar arroz, para poder ir a comprar pan, para comprar en el supermercado. Y eso es terrible porque trae una deuda que es casi insostenible a futuro. Es que con los actuales precios en muchos hogares no queda otra opción para llevar algo a la mesa. Solo en el último mes el limón, por ejemplo, subió un 20,1%, el plátano un 15,1%, la carne de pavo un 9,4%, el pollo un 9,1% y el tomate un 8,7%. Más allá de la actual inflación, la Fundación Sol recuerda que hace ya varios años los alimentos son caros en Chile. El costo de la vida se parece más a un país de $40.000 per cápita, más a un país más parecido a España, incluso a Alemania, pero los salarios se parecen a un país de $13.000 per cápita y las pensiones a un país de $7.000 per cápita. Esa es la gran distancia. ¿Con cuánto venía a la feria y con cuánto tiene que venir ahora para comprar lo mismo que antes? Para una compra relativamente considerable, más de 20.000 pesos. Antiguamente hacía con 7 y ya bien tranquilo a la casa. Mira, esta lechuga valía 500 pesos. 500 pesos valían, pues. ¿Cuánto? Hace 2 años atrás, 3.000 las vendía yo, pues. ¿Y ahora? Y ahora, mira, valen 1.000 pesos cada una. Veo la oferta y voy solo a las ofertas. Soy jubilada, pues imagínense. Y de renta vitalicia. Entonces busco todo y si no, no compro. Por ejemplo, ahora aquí llevan, ¿qué han encontrado? Bueno, el papel, o sea, la nova, a 1.000. El papel higiénico a 1.000, en el supermercado vale casi el doble. Sabes que ahora la gente compra más al detalle, compran 2 zanahorias, una cebolla. Entonces nosotros hemos tenido que adaptar a ese sistema porque en realidad las ventas han bajado. El que no tiene el poder adquisitivo tiene que tratar de rasguñar de alguna manera para lograr que alcance. La mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile recibe menos de 420.000 pesos, ¿no? De hecho, el 70% de los trabajadores gana menos del salario promedio. El promedio está en 635.000 pesos y el 70% gana menos de eso. Ya, ¿lograste conseguir zapallo? Zapallo. Un pedacito chico nomás, pero con esto alcanza. ¿Cuánto te salió ese pedacito más o menos? 860 pesos.
Sol es la jefa de este hogar que arrienda en el barrio Mata. Vive junto a sus 3 hijos, 2 de ellos adolescentes y uno de 9 años que dicen no paran de comer. Por eso, parte importante del presupuesto familiar se destina a alimentación. Sus ingresos bordean los 600.000 pesos mensuales, pero cada vez se torna más difícil estirar los recursos y por eso el menú de esta jornada son legumbres. Siempre está la guata apretada. ¿Cómo lo hacemos para...? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace que sea nutritivo? ¿Cachai? Uno se va a la segura con la legumbre, porque sabemos que es nutritivo, pero por ejemplo, claro, no podéis estar cocinando todos los días legumbres y cocináis de repente un fideo con salsa o un arroz con algo y te sentís culpable al otro día porque no hubo, según yo, nutrientes. Sus hijos están en pleno crecimiento. Le preocupa cómo se alimentan y cómo hacer que el bolsillo aguante. Yo pensé que con esto de entrar al colegio y comer en el colegio íbamos a abaratar los costos, pero no pasó nada, porque los niños llegan muertos de hambre aquí. En esta casa se cocina para 2 días y cuando sobra se congela. De esa manera ahorran gas. Es que por todas partes buscan reducir los costos. Pasa que se hizo una especie de cooperativa aquí en la comunidad y se pudo comprar como al por mayor verdura. Entonces tengo esta posibilidad de tener esto, que podría ser que mañana haga un guiso. Sale más barato, ¿no? Claro, sale más barato porque hay verduras que vienen como de segunda mano y que nos venden más barato. La realidad que vive Sol es la misma que hoy enfrentan miles de hogares a lo largo del país. Por eso nos invita a reunirnos con otras vecinas del barrio que comparten su incertidumbre. ¿Cómo lo hace para tratar de llegar a tener esa despensa que antes tenía? No, estoy casi en stand-by. No, imposible, pues yo no tengo recursos. Qué lata, pues tenéis que ir a decirle al amigo vecino que tiene un almacén chiquitito, que él también está emprendiendo incluso, fíame un aceite, fíame pan, y te lo pago la próxima semana. Los yogur, los lácteos, los postres que se usan habitualmente para la colación de los niños. Ya no se está comprando, o sea, hoy en día una colación para un niño te sale más de 1.000 pesos y pensando en familias con 2 o 3 niños, estamos hablando de 3.000 pesos que no están. ¿Cómo se cuatriplicó el nivel de precio? No da para pensar nada más que no sea especulación. Y la sensación de sentirnos violentados a través de los precios, a través de la inaccesibilidad de lo más básico que es la comida. Son varios los productos de la canasta básica que experimentan aumentos considerables en los últimos 12 meses. El aceite vegetal sube un 32,2%, el pollo un 28%, el tomate un 27,3%, la carne de vacuno un 25,9%, el plátano un 25% y los pescados un 24,5%. Esto es un factor a nivel mundial. Por ejemplo, el índice mundial de la FAO de los alimentos ha aumentado solo en estos primeros 3 meses del año, entre enero y marzo, casi 20%, y en 12 meses casi 35%. Los principales motivos son el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que generaba, ¿no es cierto?, que el granero Europa, que alimenta 60 millones de personas de la población europea, se ha visto, ¿no es cierto?, hoy día sin la posibilidad de vender o comercializar sus productos. Por otro lado tenemos el encarecimiento de los commodities energéticos, principalmente el petróleo, que encarece los procesos. Y tenemos, ¿cierto?, aún una economía mundial tratando de acomodarse a coexistir con la pandemia. Eso sumado al escenario local con 13 años de sequía y ahora emergencia hídrica, la escasez de mano de obra en el mundo agrario y un proceso constituyente que a juicio de economistas genera incertidumbre en el mercado para inversión. Da nervio entrar a comprar ya. Pero está así, estamos así, no sabemos lo que viene. Oiga, y en su caso, por ejemplo, ¿han dejado de comprar algunos productos, algunos alimentos por lo caro que está? Exactamente, ahí ve usted, totalmente limitado. ¿Ves? Un confort y 1 kilo de sal le veo yo. 1 kilo de sal, unos tarritos de salmón, no hay un arroz. Se dejaron de comer en la casa papas fritas, todo eso. O sea, darse unos gustitos, ahora no se puede. Bueno, uno compra lo esencial, que es el té, el azúcar y algo para el pan. Mira el salmón que compro, que este salmón jamás en mi vida lo he comprado, no es malo, pero es de baja calidad. O sea, igual hay que comerlo, hemos estado enfermos en la guata, del estómago, todo eso, pero yo encuentro excesivo el alza, excesivo.
El actual panorama lleva incluso a asociaciones de consumidores a pedir que se investigue por el alza en el precio de productos como el aceite. Creo que la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia van a tener que acelerar todos sus procesos de investigación. O sea, no podemos esperar 2 años más para saber si hubo o no hubo colusión en algún producto esencial y de primera necesidad. De alguna manera hay un factor, sin lugar a dudas, especulativo que ha hecho que los precios de estos productos hayan ido subiendo durante esta última semana, a lo mejor un poco más allá de la cuenta, pero en general vemos que a nivel mundial tenemos un escenario complejo. Hemos llegado hasta la comuna de Independencia para hablar con un grupo de vecinos en torno a este alza en el precio de la vida y en particular de los alimentos. No lo encuentro lógico que suban los precios tanto. Creo que ya es una exageración. Bueno, uno ha tenido que trabajar más para poder tener los mismos productos que teníamos antes, buscar los más económicos. Uno mismo trata de comprar cosas para vender y tener como otro, ¿cómo se dice? Otro ingreso a la casa para poder seguir comprando las cosas que uno necesita para comer. Me ha costado tanto que tengo que trabajar en mi casa, haciendo trabajos particulares. El aumento en los precios de los alimentos es tema obligado en distintos barrios, una situación que es aún más compleja para Ignacio Romina y su bebé de apenas 3 semanas, quien tiene alergia alimentaria. No puede consumir cualquier producto mi polola en este caso, porque ella es la que le da la leche, porque si no él se hincha, con cólicos. Tiene que ser leche especial y valen casi el doble que una leche normal, entonces la inflación a nosotros nos triplicó los gastos, por decirlo así. Ignacio trabaja en un taller de cortinaje durante el día. Por la noche se dedica a hacer ojetillos para generar más recursos. ¿Y hasta qué hora te quedas aquí trabajando con esto, mamá? 2 o 3 de la mañana de repente. Y al día siguiente me tengo que levantar a las 9 de la mañana a ir a trabajar de nuevo. Entonces no paro y tampoco tengo tiempo de estar con mi bebé, de poder mudarla tranquilo, de reírme un rato con ella, pero tengo que seguir. La vida se encarece y la calidad con la que se vive se deteriora. Una estocada al bolsillo que no parece ser auspiciosa. Preocupa el efecto de una guerra en Ucrania que no se sabe cuándo terminará. En esas tierras fértiles deberían estarse preparando, ¿no es cierto?, para sembrar, podrían estar sembrando. Entonces, si esto se alarga, obviamente esta situación se verá agudizando con el correr de los meses, principalmente en temas de harina y en temas, ¿no es cierto?, de maravilla. A los hogares no le va a quedar otra que reducir su consumo alimentario o sustituir alimentos con algunos con menos componentes proteicos y recurrir nuevamente a la tarjeta de crédito, los sobregiros, a la tarjeta en los distintos retail financieros y comerciales para alimentarse. En un futuro no va a tener cómo poderla solventar, cómo poderla pagar, y de esa manera vamos a tener un boom muy importante de personas morosas que van a tener problemas de embargo, de posibles embargos de sus bienes. Y la verdad es que por eso, bajo esa mirada, el futuro financiero de nuestro país es bastante desalentador. Actualmente, poco más de 4 millones de personas son deudores morosos, cifra que en Chile Deudas proyectan podría llegar a los 5 millones durante el primer periodo de 2023 con el actual escenario. Uno que golpea con fuerza a la clase media y a los sectores más vulnerables que hoy intentan cómo pueden mantener encendida esa llama que busca llegar con algo de comida al hogar. Ya son las 22 horas. Les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Pausa, ya estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta en las noticias para contarles que a los 90 años falleció este domingo Mireya Baltra, quien fue ministra del gobierno del presidente Salvador Allende. Baltra, quien fuera dirigente social y sindical, se transformó en 1972 en la primera mujer ministra del Trabajo de Latinoamérica. Fue además regidora de Santiago y diputada de la República. Su muerte fue lamentada por varios, también por el presidente Gabriel Boric, quien a través de redes sociales expresó sus condolencias a familiares y amigos, resaltando el respeto y reconocimiento por su figura, que calificó como un ejemplo de fuerza y lucha. Mireya Baltra tuvo una activa vida política durante la Unidad Popular. Fue vendedora de diarios, ingresó al sindicato de suplementeros y desde ahí saltó al Ministerio del Trabajo, nombrada por el presidente Allende.
Tras el golpe militar sufrió la persecución y el exilio. Estuvo en Holanda primero, después en Praga y terminó en Cuba. Fue una activa opositora a la dictadura militar. Regresó clandestinamente al país en 1987, atravesando la cordillera de los Andes a caballo. Fue socióloga, reportera y dirigente de la CUT y en la década de los 90 intentó 2 veces retomar la actividad parlamentaria, pero en ambas oportunidades fue derrotada en las elecciones. En 2015, la expresidenta Bachelet le otorgó el premio Manuel Bustos Herrera en reconocimiento a su permanente labor sindical. Nuestras condolencias, obviamente, a la familia y a los amigos de Mireya Baltra. Vamos a Perú, que está enfrentando una crisis política y social que ha puesto en jaque al gobierno de Pedro Castillo. El equipo de 24 horas estuvo en Lima y nos cuenta lo que hay detrás de la tensión que se ha tomado el vecino país en las últimas semanas. Andrea Aguilar y Michael Brearley nos cuentan. Las calles están para protestar. Es terrible, lo que estamos viendo es un deterioro del Estado. ¿Cuáles son los problemas del Perú? El hambre. Económicamente no estamos bien y el futuro es bastante incierto, ¿no? Si hay algo en lo que coinciden los extremos políticos y sociales en Perú es que el país atraviesa por una de sus peores crisis de gobernabilidad. Un gobierno y un Congreso con una desaprobación cercana al 80% han formado la tormenta perfecta para justificar el llamado a vacancia o a nuevas elecciones. Pero tal como están las cosas, con la presión que hay en la calle, las actitudes que está teniendo el presidente y la que está teniendo su primer ministro, lo llevan cada día más cerca a la vacancia nuevamente. A casi 9 meses de su llegada al poder, Pedro Castillo ya ha enfrentado 2 intentos de vacancia que no han tenido éxito debido a que el mandatario ha logrado un frágil equilibrio en el Congreso que le permite contar con los votos necesarios para seguir en su cargo. Esa imagen también deteriora mucho a los congresistas porque la gente dice, bueno, esta gente está ahí para defender sus intereses y no por el país, ¿no? Entonces, claro, la sensación mayoritaria hoy día en la población es que se vayan todos, no solamente el presidente, sino que más bien hay un adelanto de elecciones generales. A pesar de que Castillo se ha salvado de la destitución, es evidente la tensión que mantiene entre sus propias filas, en donde las críticas le llueven incluso desde el partido de izquierda que lo llevó al poder. Quiero ver un presidente que se comunique mejor con los medios de comunicación y que informe de manera permanente las acciones, las actividades que implementa o que está planificando para el futuro de nuestra patria. Yo quiero ver ese presidente también, pero bueno, él tomará las correcciones necesarias porque ya le hemos hecho llegar nuestras inquietudes. El desfile de nombramientos con más de 50 ministros durante su corto mandato y la posibilidad de que haya un 5º gabinete en menos de un año de gobierno ha elevado las críticas sobre la incapacidad de Castillo para formar un ejecutivo confiable. Y muchos creyeron en sus promesas. Pero lo que llegó no fue un comunista, como decía la oposición. Decían, no, es que es un comunista que nos va a quitar nuestros apartamentos, nos va a expropiar nuestra casa de playa. No, lo que llegó fue un incapaz, una persona que no estaba preparada para ejercer el cargo, una persona que no tenía ninguna luz sobre cómo debía ser un Estado. Por otro lado, hay demasiada incompetencia en los nombramientos. Hay un rechazo a nombrar profesionales de universidades calificadas o de personas con trayectoria y nombran gente improvisada, gente, digamos, sin mayor preparación y algunos también con acusaciones de corrupción u otros delitos. Este presidente ya tiene que renunciar. Por favor, que se dé cuenta que no está para gobernar nuestro Perú. La frustración de quienes vieron en Castillo una promesa de cambio y quienes dudan de su capacidad para gobernar ha elevado la tensión en las calles y la violencia en contra de las instituciones. Un paro de transportistas que se extendió por más de 10 días y al que se sumaron distintos gremios, llevó a Castillo a declarar un estado de emergencia en las carreteras y un toque de queda en Lima y Callao que desató el caos en las calles. ¡Que renuncie en este momento! ¡El pueblo reclama su renuncia! Bueno, todos estamos esperando que renuncie porque las cosas se están poniendo peor con la economía.
Aunque entre sus partidarios es evidente la frustración con sus primeros meses de mandato, también defienden que a Castillo no le han permitido gobernar y que debería cerrar el Congreso, una fórmula que no trae buenos recuerdos en Perú y que recuerda el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. Y siempre habrá personas que, pese a haber cometido los crímenes o haber ordenado que se cometan, siempre terminan beneficiándose indebidamente. Y hay un grupo político, además, como es el fujimorismo, que sigue negando los hechos que ocurrieron en nuestro país y que están demostrados. En medio de la actual crisis política, Castillo se ha enfocado en las regiones en donde empezó a crecer el descontento y a descentralizar sus gabinetes llevándolos al Perú profundo, que fue el que lo puso en el poder. Y felicito a los dirigentes y a los manifestantes que salen a las calles y a las plazas, como siempre lo han hecho conmigo. Y siempre he acompañado estas luchas, defendiendo el agua, defendiendo la vida, la educación, pero de la mejor manera. Una inflación disparada al peor nivel desde 1996 ha hecho que el gobierno de Pedro Castillo haya tenido que bajar los impuestos de los alimentos básicos y el combustible, pero eso no ha tenido ningún impacto en el bolsillo de los peruanos. Quiero llevar naranja, pero no está mi casero. Imelda viene cada semana a hacer sus compras en el mercado de Surquillo, en el que ha visto cómo se han elevado los precios, gatillados por la crisis política en los últimos días. La gente no puede subsistir. Antes el mercado, por decirte, venías con 100 soles y tenías para 3, 4 días, quizás una semana, de acuerdo con tu economía, cuántos integrantes. Hoy día vienes con 100 soles, quien sea que venga, no te aguanta ni 2 días. Y es que más allá de las tensiones políticas fue la subida del precio del combustible y los bloqueos de las carreteras a causa del paro transportista lo que empezó a disparar los precios de los productos básicos. ¿Cómo ha visto usted la economía en los últimos días? Que se ha elevado bastante. Pues. ¿Se ha elevado? Sí, se ha elevado bastante la economía. Más que todo por comisión los paros que ha habido acá. Ha habido bastantes paros y por eso pues, ¿no? Ha elevado bastante. No ha entrado la mercadería de diferentes sitios. Aunque la permanente crisis política en Perú suele tener un impacto directo en su economía, la guerra en Ucrania también ha jugado un rol en esta debacle. Hay unos precios de los combustibles altos por Ucrania y unos precios de los alimentos también por eso, pero claro que la mala gestión del gobierno pues ralentiza los negocios y ralentiza la economía. ¿Qué tenemos a favor? Que los precios de los minerales están altos y lo que debería hacer el gobierno es aprovechar esos precios, aprovechar ese momento de bonanza. Para los expertos es claro que para salir de la crisis actual, la responsabilidad no pasa únicamente por una clase política desprestigiada y desmembrada en múltiples partidos, sino porque la población asuma un rol más crítico a la hora de ir a las urnas. Yo creo que debería considerarse una reingeniería y una reorganización del sistema político en general. Deben haber más filtros para que los partidos políticos puedan presentar a sus candidatos y todos los ciudadanos podamos elegir entre mejores opciones. Castillo se enfrenta al desafío de llegar a su primer año de gobierno en medio de un país convulsionado por la tensión política y apaleado por la crisis económica, dos factores que amenazan su permanencia en el poder hasta 2026. 24horas.cl. Atención, porque después de más de 2 años, este lunes volverá al servicio de ruta expresa en el metro de Santiago, con la cual miles de personas podrán acortar sus tiempos de traslados de manera considerable. ¿En qué líneas comenzará operando? ¿Cuáles son los horarios? Toda la información la podrá encontrar en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Terminamos aquí las noticias, pero quédese con nosotros porque después de TV Tiempo viene Estado Nacional hoy día, en los próximos minutos, con el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, que está a cargo de toda la negociación de lo que va a pasar mañana en el Congreso, la votación de los 2 proyectos de quinto retiro. Eso además de un panel político y el análisis de la Convención Constituyente. Los esperamos en los próximos minutos en Estado Nacional. Buenas noches. Con el auspicio de Invierto Más.
Blue Café y Viví la Vida. Claro Empresas. Ecolovers. Say Yes a San John. Y Break Inmobiliario. Hemos presentado 24 Horas Central.